A ver, ¿y si una de las ideas que forman el núcleo del cristianismo, la mismísima naturaleza del Espíritu Santo, llevase siglos siendo malinterpretada? Pues hoy vamos a hacer precisamente eso, explorar una perspectiva que desafía de lleno la visión tradicional. Nos vamos a sumergir en la obra de Alexander Hell, titulada El Espíritu Santo, el poder del Altísimo, para desgranar paso a paso un argumento que propone algo radical, que el Espíritu Santo no es quien la mayoría de la gente cree que es. El objetivo es entender su razonamiento a fondo, sin dejarnos nada. Para meternos de verdad en la cabeza de Alexander Hell, tenemos que empezar por su punto de partida. Esta diapositiva nos muestra la cita que él considera la piedra angular de toda su tesis. Son las palabras de Jesús a sus discípulos que encontramos en Lucas 24:49. Y he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Fijaos bien en esas tres palabras, poder de lo alto. Para Alexander Hell, esto no es una simple metáfora. Él sostiene que el Espíritu Santo es, literalmente, ese poder, y no una tercera persona divina. Y claro, esta idea nos lleva de cabeza a la pregunta del millón, la pregunta que el trabajo de Alexander Hell pone encima de la mesa, una cuestión que ha resonado en concilios y que ha dividido iglesias durante siglos. ¿Qué es exactamente el Espíritu Santo según las Escrituras? Vamos a seguir el razonamiento que él construye para darnos su respuesta. Entramos de lleno en el primer capítulo del análisis de Alexander Hell. El propio título ya es toda una declaración de intenciones. El Espíritu Santo es el poder del Altísimo. Su tesis principal es que la respuesta no está oculta en algún texto misterioso, sino que se revela de forma muy clara al comparar directamente los pasajes clave. Veamos cómo lo argumenta, pieza a pieza. Esta imagen nos traslada a ese momento crucial, el día de Pentecostés. La ilustración es muy detallada. Podemos ver a los discípulos, hombres y mujeres, todos juntos en una habitación que parece sencilla, rústica, con paredes de piedra y unas vigas de madera en el techo. Sus rostros son un poema, reflejan un asombro absoluto. Algunos levantan las manos, como en un acto de adoración, mientras otros se miran entre sí, casi con incredulidad. Y sobre la cabeza de cada uno de ellos, ahí está, una lengua de fuego brillante, el símbolo visible de la llegada del Espíritu. Según la interpretación de Alexander Hell, lo que estamos viendo aquí no es la llegada de una persona divina, sino el cumplimiento literal de la promesa de Jesús, la investidura de un poder sobrenatural. Y esta tabla es, en esencia, el corazón del argumento de Alexander Hell. Aquí lo vemos clarísimo. Él pone la promesa y su cumplimiento uno al lado del otro, para que la comparación sea directa. Por un lado, en Lucas, Jesús promete que serán investidos con poder de lo alto. Y poco después, en el libro de los Hechos, cuando se describe lo que pasó en Pentecostés, el texto dice que fueron llenos del Espíritu Santo. La conclusión que Alexander Hell saca de esto es directa, es contundente. Para él, poder de lo alto y Espíritu Santo son términos sinónimos. Son dos formas distintas de describir la misma fuerza divina en acción. Pero Alexander Hell no se queda ahí, en la superficie. Para reforzar su argumento, se sumerge en el idioma original del Nuevo Testamento. Y aquí está la clave. La palabra griega que se traduce como poder en ese pasaje de Lucas es dunamis. Y esto, en su análisis, es crucial, porque dunamis no se refiere a una persona ni a una autoridad. Se refiere a una fuerza, a un poder milagroso, a una habilidad dinámica. De hecho, de esta palabra viene nuestro término dinamita. Para Alexander Hell, la elección de esta palabra no es casual. Sugiere una energía explosiva, una fuerza activa que emana de Dios, no una entidad personal separada. Vale, si aceptamos por un momento esta idea de que el Espíritu Santo es el poder de Dios, la siguiente pregunta es obvia, ¿no? ¿Qué pasa entonces con la doctrina de la Trinidad? Pues la siguiente sección del análisis de Alexander Hell aborda justo eso. Su argumento se mueve desde la definición del Espíritu como poder hacia cómo esto redefine la naturaleza misma de Dios, proponiendo un modelo de unidad en lugar de Trinidad. Aquí, la postura de Alexander Hell se presenta sin rodeos. Él defiende que un análisis riguroso de la Biblia revela la existencia de solo dos seres divinos, el Padre y el Hijo. Entonces, ¿cuál es el papel del Espíritu en todo esto? Pues en su modelo, el Espíritu Santo es el medio, el conducto sagrado. Es esa dunamis, ese poder a través del cual el Padre y el Hijo llevan a cabo su voluntad y se conectan con los creyentes. O sea, no sería una tercera persona, sino el vehículo que permite la unidad de propósito entre Dios, Cristo y la propia Iglesia. Ahora seguramente muchos estarán pensando, un momento, ¿y qué pasa con todos esos pasajes donde el Espíritu Santo parece tener personalidad, donde se dice que habla, que guía o incluso que se entristece? Bueno, pues Alexander Hell anticipa esta objeción y la responde con una herramienta del análisis literario, la prosopopeya, que también conocemos como personificación. Como vemos aquí, se trata de una figura retórica que atribuye cualidades humanas a conceptos abstractos o a objetos inanimados, algo por cierto muy común en la literatura antigua y en la Biblia.
Y para que veamos cómo funciona esto, Alexander Yell nos pone un ejemplo sacado directamente de las Escrituras. Cita el libro de Zacarías, capítulo 11, versículo 8, donde el texto dice que el alma de Dios se hastió. A ver, el alma es un concepto abstracto, pero aquí está expresando una emoción muy humana, el hartazgo, el fastidio. Sin embargo, argumenta Alexander Yell, nadie interpreta que el alma de Dios sea una persona divina separada del Padre. Es simplemente una manera poética, una figura literaria para expresar lo que Dios siente. Pues bien, lo que Alexander Gell nos dice es que apliquemos exactamente esa misma lupa a los pasajes sobre el Espíritu Santo. Él concluye que cuando las Escrituras dicen que el Espíritu habla o se entristece, estamos ante el mismo recurso literario, una prosopopeya. No es una persona literal la que está hablando, sino una forma de describir el poder de Dios en plena acción, ya sea comunicando su voluntad o reaccionando a las acciones de los seres humanos. Sería en definitiva Dios Padre actuando a través de su dunamis, a través de su Espíritu. Y aquí es donde el análisis de Alexander Gell da un giro fascinante. No se limita al texto bíblico, da un paso más allá y se adentra en la historia para rastrear lo que él considera que es el origen extrabíblico de la doctrina de la Trinidad. Una idea que, según su investigación, se desarrolló mucho tiempo después de la era de los apóstoles. Fijaos bien en esta línea de tiempo, porque según Alexander Gell, cuenta una historia. La historia de cómo se construyó una idea. Él sitúa la semilla conceptual no en la Biblia, sino mucho antes, en la filosofía griega de Platón, en el siglo IV a.C. Luego la cronología da un salto enorme, de varios siglos, hasta cerca del año 180 después de Cristo, cuando un padre de la Iglesia llamado Teófilo de Antioquía usa por primera vez el término Trinidad. Poco después, sobre el año 200, otro teólogo, Tertuliano, empieza a darle forma a la fórmula trinitaria. Pero el punto de inflexión, según Alexander Gell, llega en el siglo IV. Ahí es cuando la doctrina se formaliza a través de intensos debates y concilios, como el de Alejandría, y finalmente, en el año 380, con el Edicto de Tesalónica, se convierte en la ley oficial del Imperio Romano. Y la cosa no acaba ahí. Alexander Gell va un paso más allá en su crítica histórica, trazando una conexión aún más, digamos, polémica. Sostiene que esta idea de una deidad triple no era algo exclusivo del pensamiento filosófico griego. Argumenta que esta estructura de tríadas de dioses era de hecho bastante común en muchas religiones paganas de la antigüedad. Menciona ejemplos concretos como la trinidad egipcia de Horus, Osiris e Isis, y también otras en Babilonia y Roma. Su controvertida conclusión es que la doctrina de la Trinidad no es un concepto puramente cristiano, sino más bien una amalgama, una especie de fusión de ideas bíblicas con estas creencias paganas que ya existían, y especula que esto se hizo posiblemente para que el cristianismo fuera más aceptable dentro del Imperio Romano. Como si fuera un efecto dominó, si se redefine la naturaleza del Espíritu Santo como el poder de Dios, esto cambia por completo la comprensión de uno de los conceptos teológicos más serios y temidos, la blasfemia contra el Espíritu Santo, el famoso pecado imperdonable. Y como era de esperar, Alexander Gell ofrece su propia reinterpretación. Y esta tabla lo deja meridianamente claro, al menos desde la perspectiva de Alexander Gell. Para él, la blasfemia contra el Espíritu Santo no es un debate doctrinal, no es negar la Trinidad ni dudar de la personalidad del Espíritu. Él se basa en el contexto del Evangelio de Mateo, en esa escena donde Jesús sana a un hombre y los fariseos al verlo lo acusan de hacerlo por el poder de Belcebú, del diablo. Pues Alexander Gell argumenta que el pecado imperdonable sí es esto: atribuir las obras hechas por el poder de Dios, es decir, por el Espíritu Santo, al poder de Satanás. Es, en esencia, mirar un milagro divino y llamarlo obra del diablo. Y ojo, que Alexander Gell no está hablando de algo que solo pasaba hace 2000 años. Él trae esta advertencia directamente a nuestro presente. En su obra advierte que este pecado se puede cometer hoy en día. Y señala específicamente que atribuir al Espíritu Santo lo que él personalmente considera desórdenes o manifestaciones falsas en ciertos servicios religiosos modernos sería, desde su punto de vista, una forma contemporánea de cometer esta misma blasfemia. Y para cerrar todo este complejo análisis, después de haber repasado argumentos bíblicos, lingüísticos e históricos, Alexander Gell lo condensa todo en una metáfora final. Una imagen diseñada para ser sencilla, potente y muy fácil de recordar. Y aquí la tenemos, la metáfora de la central eléctrica. Alexander Gell nos pide que imaginemos a Dios Padre como la central en sí, la fuente original, inagotable, de donde sale todo el poder. Luego, nos presenta a Jesucristo, que sería como el transformador principal, ese aparato que adapta y canaliza ese poder inmenso para hacerlo accesible a la humanidad. Y por último, ¿qué es el Espíritu Santo en esta analogía? Pues no es otra persona sentada en la oficina de la central, es la corriente eléctrica,
Es la dunamis, es el poder en acción, la energía que fluye desde la fuente a través del transformador para iluminar y dar fuerza a los creyentes. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido por el pensamiento de Alexander Göll, y nos deja con una pregunta flotando en el aire, una pregunta que va mucho más allá de este tema en concreto. Su método ha consistido en desafiar interpretaciones que damos por sentadas, investigando sus orígenes históricos y lingüísticos. Así que la cuestión final es más amplia. ¿Cómo cambia nuestra forma de entender cualquier texto, sea sagrado o no, cuando no solo leemos las palabras, sino que también analizamos la historia de cómo esas palabras han sido interpretadas a lo largo del tiempo? Es una pregunta que, en el fondo, nos invita a pensar en cómo construimos lo que creemos saber.